Hola amigos de YouTube, los saluda Byron Tunches, estudiante del sexto ciclo sección B del grupo 6 del curso de práctica docente supervisada de la carrera de profesorado en enseñanza media y técnico en administración educativa plan fin de semana del Centro Universitario del Suroccidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta ocasión el video es con el fin de subir la clase número 2 que va a tratar acerca de las fases de la redacción en su primera parte. Entonces voy a iniciar el tema de la siguiente forma. Primero voy a presentarles mi plan de clase para esta docencia directa. En él pueden ver que está la descripción de la Universidad de San Carlos de Guatemala y del Centro Universitario del Suroccidente que pertenece al municipio de Mazatenango y al departamento de Suchitepeques. Mi plan de clases, como les decía, es el número 2 de 11 que tengo que realizar y lógicamente que llevar a cabo acá dentro del canal de YouTube. Esto es para el nivel medio de ciclo básico. En el plan de clase tenemos ahí que yo soy el docente practicante, mi nombre Byron Luciano Tunches Valiente, mi número de carnet, el área del currículum nacional base que es comunicación y lenguaje, idioma español, el grado, el cual es tercero básico, la duración de la clase que yo pretendo que esta clase dure 20 minutos, la fecha que es el día de hoy, 5 de septiembre de 2020, la modalidad que lógicamente es virtual y el canal que es el YouTube. La competencia es la número 3 del currículum nacional base, que dice redacta textos con autonomía, con claridad, concisión, sencillez, organización, cohesión, coherencia y adecuación según el contexto y la intencionalidad. Los contenidos, el declarativo, fases de la redacción, pero como es en su primera parte, solo vamos a hablar de la planificación y de la búsqueda e investigación. Su contenido procedimental redacta tomando en cuenta las fases de planificación, búsqueda y organización de la información y redacción del borrador. Su contenido actitudinal es hábito de autorrevisión en la redacción de sus textos. El indicador de logro escribe textos en forma autónoma, coherente, cohesionados y adecuados, teniendo en cuenta las fases de la redacción. Los niveles de asimilación será en primer lugar el nivel de comprensión o conocimiento y en segundo lugar el nivel de saber hacer o de aplicación. Las actividades de aprendizaje, como ya lo vimos, la primera fue el saludo y ahorita estamos en la presentación de la planificación. Luego vendrá la introducción del tema y luego tendremos una actividad de un crucigrama que yo les voy a poner el link ahí arriba de los comentarios para que ustedes puedan ir a la página educaplay.com y puedan realizar ese crucigrama para ver qué tantos conocimientos tienen acerca de este tema de lo que son las fases de la redacción. Luego viene la clase magistral y por último las conclusiones del tema y lógicamente también la evaluación como lo vemos acá abajo. Los recursos materiales que estoy utilizando para esta clase son el internet, el canal de YouTube, la computadora, las diapositivas de PowerPoint, la memoria USB y las plataformas y aplicaciones virtuales que me servirán para poder realizar tanto el crucigrama como la evaluación. La evaluación de la clase es un cuestionario por medio de la aplicación Google Forms. Esto lo vamos a realizar como dice acá en mi plan de clase luego de finalizar el video en el canal de YouTube y se dará la indicación de abrir el enlace de Google Forms que aparece en la descripción del video con el fin de motivar a cada uno de los que puedan ver este video a que comprueben la asimilación de los nuevos conocimientos que adquirieron por medio de la clase. Y ahí está la firma mía como practicante y la firma de mi asesora, que es la licenciada Sharon. Muy bien. Las dos fases de la redacción que voy a explicar el día de hoy es la planificación o preescritura y la búsqueda e investigación.
Antes de continuar, como lo decía anteriormente, pueden ir a este link que ven acá para poder comprobar sus conocimientos acerca del tema. Ahí van a aparecer palabras que ustedes tienen que, o más que todo van a aparecer preguntas, como ustedes pueden ver acá, son las indicaciones que se hacen para la redacción final del texto. Hay pistas pequeñas, ¿verdad?, donde se pone la primera letra para que ustedes más o menos tengan una idea, y luego de contestar esto pueden regresar al video para ver la clase. Entonces esto tiene un valor de 100 puntos para ver qué tanto conocimiento tiene, y lógicamente también tiene un tiempo para responder, lo que es de 2 minutos. Entonces, por favor, los que están viendo este video pueden ir al link que aparece en la descripción del video para poder realizar este crucigrama. Vamos a ver estos casos hipotéticos y vamos a ayudar a estas personas que están dentro de estos casos a resolver estos problemas. El primero, Elena cursa segundo básico y debe crear un texto narrativo para la clase de comunicación y lenguaje. Ella tiene preocupación porque no sabe cómo comenzar su texto. Piensa que es más fácil copiar un cuento o una fábula de algún autor reconocido. El segundo caso, el profesor de ciencias sociales dejó a sus estudiantes la tarea de redactar un texto breve sobre el tema del último proceso electoral en Guatemala. Carlos y Antonio están confundidos porque no saben los pasos para empezar a escribir y necesitan ayuda para su tarea. ¿Qué le podríamos recomendar a Elena para que pueda comenzar su narración? Elena, ¿se recuerdan que es la del primer caso? ¿Y cómo les podemos explicar a Carlos y a Antonio acerca de lo que necesitan de hacer, acerca de esa confusión que tienen? Porque dice que no saben los pasos para empezar a escribir. ¿Qué tipo de texto se le puede recomendar a Carlos y a Antonio para que escriban su trabajo? ¿Y qué pasos se le puede recomendar? Ya pongámonos en el caso de que somos docentes. ¿Qué pasos se les puede recomendar a los jóvenes para que elaboren su trabajo? Entonces, aquí entra la respuesta, ¿verdad? Resulta que la redacción tiene fases. No es solo una cuestión de agarrar una hoja de papel y ponerse a escribir, sino que necesita llevar pasos para que realmente se haga un buen trabajo. Esos pasos, en primer lugar, son la planificación. La pregunta es, ¿en qué consiste la planificación? El segundo paso es la redacción. ¿Y qué es importante tomar en cuenta en la redacción? El tercer paso es la revisión. ¿Qué es lo que se debe revisar dentro de la redacción? Eso lo veremos a continuación. La planificación de un texto. La planificación de un texto consiste en ideas intencionadas y en dar forma a lo que queremos escribir. Es decir, que cuando nosotros vamos a escribir un texto, tenemos en primer lugar que tener ideas, que tener una intención en segundo lugar, y también tenemos que darle forma a lo que queremos o cómo queremos escribir. Sin esa fase, la planificación prácticamente no puede avanzar. No se puede producir un escrito o una redacción si nosotros no planificamos esas tres partes, que son ideas, intenciones y dar forma. Eso es necesario. Ahora la pregunta es, ¿ha estado delante de una hoja en blanco y no sabe qué escribir en ella? Eso creo que nos pasa normalmente a todos, sobre todo cuando estamos como estudiantes, ¿verdad? Nos dejan una tarea en donde tenemos que crear
en virtud de nuestras ideas, de nuestras intenciones y darle forma a ese escrito. Y entonces prácticamente nos quedamos como la hoja, ¿verdad? Nos quedamos en blanco. Entonces, ¿qué cosas se piensa o se realiza antes de redactar un texto? ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes y a los estudiantes para que no se queden como páginas en blanco? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué estrategias conocemos para elegir temas de cuentos y poemas? Todas las acciones que se realizan antes de redactar el texto son parte de la planificación. Y al saber cómo hacer una planificación, entonces vamos a responder a todas esas interrogantes que anteriormente se realizaron. Muchas veces nosotros también realizamos, por decirlo de una manera, una planificación sin ni siquiera tener en cuenta o saber que forma parte de esa primera fase. Por ejemplo, cuando pensamos sobre qué voy a escribir, cuando nosotros nos enfrentamos a la redacción, tenemos ese primer pensamiento sobre qué voy a escribir y empieza la primera fase, que son las ideas, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes? Y ya empezamos nosotros a tener las intenciones que también van de la mano de las ideas. ¿Cuál será su trama? Es también parte de las intenciones, ¿verdad? ¿Qué debo investigar? Y entonces ya le empezamos a dar también forma. Y por último, ¿cuál es mi opinión sobre el tema? Entonces, tenemos que para la planificación es importante tomar en cuenta 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, el tipo de texto. Nos tenemos que preguntar, ¿voy a escribir un cuento, una noticia o un texto argumentativo? ¿Qué es lo que voy a escribir? Esa es la primera pregunta que me tengo que hacer como parte de los 3 aspectos de la planificación. El segundo aspecto, el tema central. Debo preguntarme, ¿de qué tratará ese texto que yo voy a escribir? ¿Abarcará todo o solo alguno de los aspectos que yo he planificado o que yo he querido centrar en las ideas? Y en tercer lugar, ¿hacia quién va dirigido ese texto que yo voy a escribir? Es decir, el público que lo va a leer. Y me debo de preguntar, ¿para qué o quién escribo? ¿Y quiénes lo van a leer? Entonces esos son prácticamente los 3 aspectos importantes que deben tomarse en cuenta para la planificación. Hay algunas actividades de planificación según diferentes tipos de textos, las cuales son, si son textos narrativos, diseño de esquemas de la historia por escribir que tienen que incluir diseño de esquema de la historia por escribir que tienen que incluir título, personajes principales, trama o conflicto central, la estructuración de la historia en inicio, nudo y desenlace. Es decir, tenemos que preguntarnos qué va a suceder en cada parte y tenemos que dejar en ese escrito las enseñanzas o valores por transmitir. En el caso de los textos expositivos, tenemos que elegir el tema, investigar y recopilar datos necesarios, ordenándolos y haciendo una ordenación y una clasificación de la información. En los textos argumentativos, tenemos también que elegir el tema, investigar también datos y hacernos el planteamiento del punto de vista o de la tesis que vamos a exponer, las ideas de argumentos para defender esa tesis y la selección de ejemplos y citas para los argumentos por exponer. Entonces vemos aquí estas actividades que se realizan según la clase de texto que nosotros vayamos a redactar. Y entonces aquí tenemos un cuadro de tipos de texto según su propósito comunicativo. En el caso del texto narrativo, su propósito es que relata secuencia de hechos. Esa es la finalidad del texto narrativo. En el caso de los textos expositivos, explica conceptos o constructos.
En el caso de los textos argumentativos, buscan convencer sobre un punto de vista. Ahora vamos a ver los esquemas en la planificación de textos. En la planificación se utilizan esquemas que sirven para determinar los aspectos esenciales del texto que se redactará. Cada esquema depende del tipo textual. Por ejemplo, tipo de texto, una novela. El título, en aquellos tiempos. El trama, grupo de personas adultas se reúnen 25 años después de haberse graduado y durante la reunión recuerdan las aventuras que tuvieron en el instituto. Personajes principales: Ana, José, Rosaura, Mariano y Camilo. Inicio: Ana se dirige a un restaurante, se alegra al encontrarse de nuevo con sus compañeros de estudio, desarrolla serie de sucesos y aventuras que van recordando los personajes principales. Cada suceso es un capítulo. Las historias se entrelazan entre el pasado y lo que viven en el presente. Se incorporarán más personajes como algunos profesores. Y el desenlace: después del café, se dan cuenta de la hora y comienzan a despedirse. Ana se queda sola en el restaurante y hace un recuento de lo mucho que aprendieron en aquellos años. Sabe que no se volverá a encontrar fácilmente, pero retoma su camino con una sonrisa de satisfacción. Entonces, aquí vemos nosotros esta planificación a través de este esquema. Y con esto nosotros determinamos esos aspectos esenciales del texto que buscamos redactar. Ahora vamos a hablar de la siguiente fase que está dentro de esta clase del día de hoy, que es la fase de la investigación, o mejor dicho, la investigación dentro de la planificación. ¿Por qué es importante investigar? Nos preguntaremos. O nos preguntaremos también cómo investigar. También, ¿qué técnicas se pueden aplicar en la investigación? La investigación dice que es un proceso por el cual obtenemos información y nuevos conocimientos. Se pueden realizar diferentes tipos de investigaciones que pueden ser sociales, científicas, artísticas, culturales, entre otras. Para la redacción de diferentes textos se requiere de la investigación de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para redactar, si es una noticia, se investigan los hechos que sucedieron, es decir, la antesala a esa noticia o los antecedentes de esa noticia. Si es un texto, se investiga, por ejemplo, las recetas de cocina. Si es una novela, se investigan los acontecimientos históricos de referencia en la novela. Si es un ensayo, se investigan datos del tema central que tendrá el ensayo. Y si es un artículo de divulgación científica, se investigan datos científicos que se quieren presentar. Esto es en la fase de planificación. Para investigar, se utilizan técnicas y recursos adecuados para la obtención de información. Por ejemplo, la observación y las entrevistas. En la observación y las entrevistas también encontramos las encuestas. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos tener datos adecuados para poder buscar y encontrar la información que necesitamos y en virtud de ello poder realizar lo que es la redacción. ¿Qué fuentes de consulta se pueden utilizar? En primer lugar, periódicos, luego diccionarios, libros,
también el internet y audios. Todo esto son fuentes de consulta que nos pueden ayudar también como técnicas y recursos adecuados para poder obtener la información. Realizar lectura de diferentes textos para que los estudiantes los identifiquen y observen las formas como están escritos es otra forma, otra técnica. Recordar y comentar series de acontecimientos que suceden en Guatemala para elegir algunos como temas para los textos por escribir. Leer noticias y elegir de ellas los temas o tramas. Realizar ejercicios de motivación y descubrimiento personal para seleccionar ideas de temas poéticos y narrativos. Identificar los campos, las calles y los modos de vivir en su comunidad para plasmarlos en textos. Observar y recorrer lugares para descubrir lugares y describirlos. Investigar leyendas, cuentos populares y otras tradiciones de su comunidad. Realizar entrevistas para obtener datos, temas y opiniones. Elaborar esquemas de los textos por escribir. Muy bien, para concluir, vamos a realizar, o se puede realizar una evaluación entrando al link que está en la descripción, que es un formulario de Google Forms en donde se realizarán las preguntas que tienen relación con este tema para ver qué tantos conocimientos previos ustedes pudieron adquirir el día de hoy. Lo que se busca es que ustedes den o demuestren personalmente qué conocimientos nuevos obtuvieron el día de hoy al ver este video. De mi parte, me despido de ustedes y les agradezco por visitar esta página, por visitar este canal y por poder ver este video. Muchas gracias, que Dios los bendiga.